¿Sabías que debajo de Yucatán está enterrada la cicatriz más grande y más mortal de toda la historia de la Tierra? No es una metáfora. Es una herida de casi 200 kilómetros de diámetro que se formó hace 66 millones de años, cuando el cielo literalmente se cayó. Un solo golpe que borró el 75% de toda la vida en el planeta. Y el punto cero está aquí, en México. Prepárate porque hoy vas a conocer 50 datos impactantes sobre el cráter de Chicxulub que te van a cambiar la forma de ver Yucatán para siempre. 50. El nombre que te dice todo. Chicxulub no es un nombre inventado por científicos. Es una palabra maya que se puede traducir como pulga del diablo o lugar del cuerno prendido. Ambas traducciones son igual de perturbadoras si piensas en lo que pasó ahí. Los mayas, que habitaron esa región miles de años después del impacto, no sabían que vivían encima de la cicatriz más catastrófica del planeta. Pero algo en la tierra, en los cenotes, en la forma en que el agua se comportaba diferente, los hizo ponerle un nombre que habla de fuego y de caos. La geografía tiene memoria aunque los humanos no la tengan. 49. El asteroide era del tamaño del Everest. El objeto que impactó en Yucatán tenía entre 10 y 15 kilómetros de diámetro. Para que eso tenga sentido, el monte Everest mide 8 kilómetros 800 metros de altura. Es decir, el asteroide de Chicxulub era más grande que la montaña más alta de la Tierra. Y ese monstruo viajaba por el espacio a una velocidad de entre 12 y 20 kilómetros por segundo. No por hora, por segundo. Eso equivale a cruzar toda la Ciudad de México en menos de medio segundo. Cuando algo de ese tamaño viajando a esa velocidad golpea una superficie sólida, lo que ocurre supera cualquier cosa que la mente humana pueda procesar. 48. La energía del impacto es incomprensible. Los científicos calcularon que el choque de Chicxulub liberó una energía cinética equivalente a entre 5.000 millones y 10.000 millones de bombas atómicas como la que destruyó Hiroshima en 1945. No 5, no 100, no 1000, 5.000 millones. Para ponerlo en perspectiva, si todas las armas nucleares que existen hoy en el mundo detonasen al mismo tiempo, ni siquiera llegarían al 1% de la energía de Chicxulub. Este impacto no fue una explosión. Fue una transferencia de energía de escala cósmica que reformó la superficie entera del planeta en cuestión de horas. 47. El primer segundo fue líquido. El contacto fue tan brutal que la roca no se rompió. Se comportó como agua. En las primeras décimas de segundo, la corteza terrestre en el punto de impacto dejó de ser sólida y comenzó a fluir como un fluido bajo presiones que ningún material conocido puede soportar. El asteroide y varios kilómetros de roca yucateca se evaporaron casi de manera instantánea. El calor generado en ese primer instante alcanzó los 5.000 grados centígrados. La superficie de la Tierra en ese punto se hizo magma puro. No hubo transición, no hubo tiempo para nada. Fue sólido, luego líquido, luego gas, todo en el tiempo que tarda un corazón en latir. 46. El cráter se formó en minutos. A pesar de que el resultado final es una estructura de casi 200 kilómetros de diámetro, la cavidad inicial tardó apenas unos minutos en formarse. Primero se creó un hueco temporal de 100 kilómetros de ancho y 30 kilómetros de profundidad. Luego el suelo fundido y comprimido rebotó hacia arriba como el agua cuando cae una piedra en un estanque, creando un pico central. Las paredes colapsaron, todo se estabilizó. Lo que quedó fue la estructura que hoy conocemos como Chicxulub. Un cráter no es solo un hoyo, es la historia de un rebote geológico a escala continental. 45. Los tsunamis más grandes de la historia. El impacto ocurrió en aguas poco profundas del Golfo de México. En los primeros 3 minutos, una pared de agua de 4,5 kilómetros de altura comenzó a moverse desde el punto cero en todas direcciones. En 48 horas, el tsunami había dado la vuelta al mundo. Los estudios en la revista Ajiu Advances calcularon que la energía de ese tsunami fue hasta 30.000 veces mayor que la del tsunami del Océano Índico en 2004, el más devastador de la historia moderna. 44. Los vientos que superan cualquier huracán. Simultáneamente al tsunami, el impacto generó vientos de hasta 1.000 kilómetros por hora en un radio de cientos de kilómetros desde el punto cero. Un huracán categoría 5, el más poderoso en la escala actual, alcanza 250 kilómetros por hora. Los vientos de Chicxulub cuadruplicaron eso. Todo lo que existía en la región fue barrido instantáneamente. Árboles, animales, suelo, roca, todo voló. La presión del aire fue suficiente para derribar estructuras que hoy serían edificios de concreto armado. La atmósfera local dejó de ser atmósfera y se convirtió en proyectil.
43. Las bolas de fuego que llovieron desde el espacio. Miles de millones de toneladas de roca fueron lanzadas a la atmósfera y al espacio. Al reentrar a la Tierra, esas rocas incandescentes llovieron sobre todo el planeta durante horas. La temperatura subió lo suficiente para encender material combustible sin contacto directo con llamas. Los bosques en América del Norte, Europa y Asia empezaron a arder sin que el fuego viajara de un lugar a otro. El calor vino de arriba. En cuestión de horas, gran parte del planeta estaba en llamas. 42. El invierno que duró años. Después del calor vino el frío. El polvo fino, el hollín de los incendios globales y los aerosoles de azufre subieron hasta la estratosfera y bloquearon la luz solar durante meses. Sin fotosíntesis, las plantas murieron. Los herbívoros que dependían de ellas murieron. Los carnívoros que dependían de los herbívoros murieron. Las temperaturas globales cayeron entre 10 y 15 grados durante años. No fue una extinción instantánea. Fue una extinción por hambre y frío sistemático que se extendió por décadas. 41. El 75% de la vida desapareció. La extinción del Cretácico-Paleógeno, desencadenada por el impacto de Chicxulub, borró del mapa al 75% de todas las especies de la Tierra. Dinosaurios no avianos, pterosaurios, mosasaurios, plesiosaurios, amonites, la mayoría de los reptiles marinos, especies que habían dominado el planeta durante 180 millones de años desaparecieron en un parpadeo geológico. Fue la quinta extinción masiva de la historia del planeta y fue la más rápida de todas. 40. El azufre fue el arma real. El asteroide golpeó en una zona con altísimas concentraciones de yeso, mineral rico en azufre. Al vaporizarse, ese yeso liberó cientos de miles de millones de toneladas de dióxido de azufre a la atmósfera. Ese gas formó ácido sulfúrico que bloqueó el sol y acidificó los océanos, colapsando los ecosistemas marinos. Si el asteroide hubiera caído en otra parte del planeta con menos azufre, la extinción habría sido mucho menos severa. La geografía específica de Yucatán selló el destino del planeta. No te quedes fuera. Suscríbete ya antes de que siga el dato que lo cambia todo. 39. Los sobrevivientes fueron los que menos esperabas. Mientras los dinosaurios dominantes desaparecían, los mamíferos pequeños, escondidos bajo tierra con metabolismos capaces de sobrevivir con muy poco alimento, lograron aguantar. También sobrevivieron algunas aves, cocodrilos, tortugas y ciertos insectos. La extinción no fue aleatoria. Los que dependían de la fotosíntesis activa murieron primero. Los que vivían de materia orgánica, semillas o presas pequeñas tuvieron ventaja. Chicxulub no mató a los más grandes ni a los más fuertes. Mató a los que no podían adaptarse a la oscuridad y al frío. 38. Los mamíferos nos debemos al impacto. Sin Chicxulub, los mamíferos habrían seguido siendo criaturas marginadas a la sombra de los dinosaurios por millones de años más. Con la extinción masiva, esos nichos ecológicos vacíos se abrieron de repente. En los 10 millones de años posteriores, los mamíferos experimentaron una de las radiaciones evolutivas más explosivas de la historia de la vida. Surgieron los primeros primates, cetáceos y ungulados. La cadena que conecta ese asteroide con el surgimiento del Homo sapiens es directa y verificable. Sin Chicxulub, probablemente tú no existirías. 37. La vida regresó al cráter en 30.000 años. Los científicos encontraron microfósiles de organismos marinos en las primeras capas de sedimentos sobre la brecha de impacto, lo que significaba que la vida había comenzado a regresar apenas 30.000 años después del impacto. En términos geológicos, eso es casi inmediato. Las bacterias y microalgas colonizaron las aguas cálidas antes de que cualquier ecosistema complejo se hubiera recuperado en el resto del planeta. El lugar del mayor desastre de la historia se convirtió en uno de los primeros refugios de la recuperación. 36. El cráter estuvo oculto durante décadas. Fue hallado casi por accidente en 1978 por dos geofísicos de Pemex, Antonio Camargo Sanoguera y Glenn Penfield, que buscaban petróleo. Detectaron una anomalía gravimétrica al norte de Yucatán, pero Pemex les prohibió publicar los datos. Los resultados se presentaron en una conferencia de 1980 y uno ante poca asistencia. Durante años el descubrimiento estuvo enterrado en archivos de una empresa petrolera. La cicatriz más grande del planeta estuvo escondida detrás de burocracia corporativa durante más de una década. 35. El periodista que lo cambió todo. En 1990, Carlos Beers del Houston Chronicle conectó la investigación de Penfield y Camargo con el trabajo del geólogo Alan Hildebrand, que buscaba el cráter de la extinción del Cretácico.
Beers le contó a Hildebrand sobre el descubrimiento de Pemex. Hildebrand contactó a Penfield, obtuvieron muestras y el análisis lo confirmó todo. Un periodista, no un científico, fue quien unió las piezas. Sin Carlos Beers, el cráter podría haber tardado muchos años más en ser reconocido. No lo dejes ir. Suscríbete y no pierdas ni un dato más de tu México. 34. El iridio que delató al asteroide. En 1979, Sluis y Walter Álvarez encontraron algo extraño en el registro geológico mundial. En la capa que corresponde al límite entre el Cretácico y el Paleógeno, había una concentración anómala de iridio, un elemento rarísimo en la corteza terrestre pero abundante en los asteroides. Esa capa de iridio fue la primera prueba de que algo extraterrestre había impactado la Tierra en ese momento. Hoy esa capa se documenta en más de 100 sitios alrededor del mundo. Cada vez que un científico excava y encuentra esa línea de iridio, está tocando la firma química de Chicxulub. 33. La primera confirmación fue en 1992. La edad del cráter de Chicxulub fue confirmada oficialmente mediante pruebas de decaimiento radiactivo del argón. Los resultados arrojaron 66 millones de años, exactamente el mismo momento que marcan las extinciones masivas en el registro fósil. Esa coincidencia no era coincidencia, era causalidad directa. En 1991, el cráter comenzó a vincularse públicamente a las extinciones del Cretácico, y para 1992, el caso estaba cerrado desde el punto de vista geocronológico. Fue uno de los mayores momentos de confirmación científica del siglo XX. 32. El cráter es invisible desde la superficie. A diferencia de otros cráteres famosos, Chicxulub no tiene un aspecto espectacular desde tierra. 66 millones de años de erosión, sedimentación y actividad geológica han sepultado la estructura original bajo kilómetros de caliza, sedimentos marinos. La parte norte del cráter está bajo las aguas del Golfo de México. La parte sur está bajo la península de Yucatán. Lo que existe en superficie no parece un cráter en absoluto. Solo hay una leve depresión topográfica casi imperceptible y, por supuesto, el fenómeno geológico que sí lo delata de manera espectacular. Los cenotes. 31. Los cenotes son las cicatrices del impacto. El anillo de cenotes de Yucatán, esas pozas turquesa que hoy son destino turístico mundial, existe porque existe Chicxulub. El borde del cráter fracturó la roca caliza de forma circular. Con millones de años, el agua disolvió la caliza y creó cavidades que colapsaron formando los cenotes. En 1996, investigadores que estudiaban imágenes satelitales descubrieron que el patrón de los cenotes forma un semicírculo perfecto con centro en Chicxulub. Puerto, no es casualidad, es la huella circular del cráter expresada en agua. 30. El anillo de cenotes tiene 180 kilómetros de diámetro. El semicírculo que forman los cenotes más directamente asociados al cráter mide aproximadamente 180 kilómetros de diámetro. Hay estudios más recientes que sugieren que el cráter real podría llegar a 300 kilómetros de diámetro, siendo el anillo visible apenas la pared interior de una estructura mucho mayor. De ser así, Chicxulub sería aún más grande de lo que se pensaba. Eso significaría que prácticamente toda la península de Yucatán es, en algún sentido, el cráter. No vives cerca del cráter. Si eres yucateco, vives dentro de él. 29. El mayor cráter mejor conservado del planeta. Chicxulub no solo es uno de los cráteres de impacto más grandes conocidos en la Tierra, sino que es considerado por la comunidad científica internacional como el cráter de impacto mejor preservado del planeta. Hay cráteres más antiguos, pero están tan erosionados que apenas quedan trazas. Hay otros de tamaño similar, pero sin la estructura interna intacta. Chicxulub tiene el anillo de picos, la brecha de impacto, los eyecta, las anomalías gravitatorias y magnéticas, todo legible para los instrumentos científicos modernos. Es un archivo geológico de primera magnitud sepultado bajo tierra y mar. 28. La anomalía magnética que lo delata. Una de las formas en que Chicxulub se puede detectar sin excavar es a través de la anomalía magnética que genera. El impacto fundió y mezcló diferentes tipos de roca que tienen propiedades magnéticas distintas. Esa mezcla creó una señal magnética circular única que puede medirse desde aviones y satélites. Fue precisamente esta anomalía la que los geofísicos de Pemex detectaron en 1978 durante la prospección aérea del Golfo de México. La cicatriz de Chicxulub no solo está en la roca, está en el campo magnético local de la región. Es una herida que emite señales que la traicionan. 27. La brecha de impacto es roca fundida congelada en el tiempo.
Debajo de los sedimentos que cubren el cráter, existe una capa de roca llamada brecha de impacto. Es básicamente roca que se fundió, se mezcló con fragmentos de roca sólida y material extraterrestre, y luego se solidificó en cuestión de minutos u horas. Esta brecha contiene minerales que solo se forman bajo presiones y temperaturas tan extremas que no existen naturalmente en la corteza terrestre. El cuarzo de choque, por ejemplo, tiene una estructura cristalina aplastada que solo se produce con la presión de un impacto meteorítico o de una detonación nuclear. Cada muestra de esa brecha es una cápsula del momento más violento de la historia geológica de México. 26. Las tectitas de Chicxulub llegaron a Haití. Las tectitas son pequeñas bolas de vidrio que se forman cuando la roca fundida por el impacto es expulsada a la atmósfera y se solidifica al enfriarse. Las tectitas de Chicxulub se encontraron en Haití, Cuba y el sur de América del Norte. Fue el hallazgo de tectitas en Haití lo que llevó al geólogo Alan Hildebrand a buscar el cráter en el Caribe, conectando finalmente su trabajo con el descubrimiento de Pemex en Yucatán. Esas bolas de vidrio dispersas por el océano fueron la miga de pan que llevó a los científicos de vuelta al punto cero. 25. La misión 364 perforó el fondo del mar. En 2016, el Programa Internacional de Descubrimiento del Océano perforó el anillo de picos del cráter desde una plataforma frente a la costa de Sisal, Yucatán. Se llegó a más de 1.300 metros bajo el lecho marino. Los núcleos extraídos fueron distribuidos a equipos científicos de todo el mundo. Se han repartido alrededor de 18.000 muestras a grupos de investigación en múltiples países. Es el programa científico más importante realizado en suelo mexicano, aunque la mayoría de los mexicanos nunca hayan escuchado hablar de él. 24. El anillo de picos es una cadena montañosa bajo el mar. Dentro del cráter existe una estructura llamada anillo de picos, que es básicamente una cadena montañosa circular que se formó durante el rebote del suelo en los minutos posteriores al impacto. Esta cadena de montañas está completamente sumergida bajo el lecho marino, a profundidades de entre 500 y 1000 metros bajo la superficie actual del Golfo de México. Los núcleos extraídos en la misión 364 revelaron que estas rocas contienen granito que normalmente solo existe a decenas de kilómetros de profundidad bajo la corteza. El impacto literalmente arrancó el interior profundo de la Tierra y lo puso en la superficie. 23. La recuperación fue diferente dentro del cráter. Los científicos esperaban que la vida tardara mucho más en colonizar el interior del cráter. El punto cero del peor desastre de la historia debería haber sido el último lugar en recuperarse, pero no fue así. Las aguas del cráter, calentadas por el calor residual del impacto, crearon un ecosistema hidrotérmico que fue extremadamente atractivo para ciertos microorganismos. La vida regresó al cráter antes de lo que regresó en muchas otras partes del planeta. El lugar de la destrucción se convirtió en uno de los primeros laboratorios naturales de la recuperación biológica. 22. El agua caliente del cráter aceleró la evolución. Los sistemas hidrotermales que se formaron dentro del cráter en los siglos posteriores al impacto generaron condiciones únicas de temperatura, química y presión. Investigadores han propuesto que esas condiciones podrían haber acelerado ciertos procesos evolutivos en los microorganismos que las habitaban. Es una ironía geológica perfecta. El evento que eliminó al 75% de la vida también creó un ambiente que aceleró la diversificación de la vida que sobrevivió. Destrucción y creación en el mismo punto geográfico. 21. El yeso fue el principal villano. Los sedimentos de Yucatán eran excepcionalmente ricos en anhidrita, una forma de yeso. Al vaporizarse por el impacto, la anhidrita liberó entre 100 y 300 mil millones de toneladas de dióxido de azufre. Ese gas formó ácido sulfúrico que bloqueó la luz solar y produjo lluvia ácida en todo el planeta. Si Chicxulub hubiera caído sobre roca granítica simple, la extinción habría sido mucho más localizada. La química específica del suelo yucateco amplificó una catástrofe local hasta convertirla en un apocalipsis global. 20. El ángulo del impacto importó. Estudios recientes basados en simulaciones computacionales y en la distribución de los eyecta indican que el asteroide de Chicxulub no cayó verticalmente. Impactó con un ángulo de entre 45 y 60 grados desde el noreste. Ese ángulo específico maximizó la cantidad de material eyectado hacia el norte y el noroeste, en dirección a lo que hoy es América del Norte. También maximizó la cantidad de azufre vaporizado que subió a la estratosfera. Si el ángulo hubiera sido más vertical o más inclinado,
las consecuencias habrían sido diferentes. La trayectoria cósmica de un asteroide determinó cuáles continentes sufrieron más. 19. Hubo terremotos de magnitud 11 o más. El impacto generó sismos que los modelos estiman habrían medido entre 10 y 11.5 en la escala de momento sísmico, que es la escala moderna equivalente a la Richter. Para contexto, el terremoto más poderoso registrado instrumentalmente en la historia humana fue el de Valdivia, Chile en 1960, con una magnitud de 9.5. El sismo de Chicxulub fue entre 30 y 100 veces más poderoso. Esos terremotos se sintieron en todo el planeta. La Tierra literalmente vibró de un polo al otro durante horas después del impacto. 18. Los volcanes de la India lo empeoraron todo. En el mismo periodo geológico del impacto de Chicxulub, en lo que hoy es la India, estaban activas las trampas del Deccan, una de las erupciones volcánicas más grandes de la historia. Hay debate científico sobre si el impacto desencadenó o intensificó esa actividad volcánica, pero hay evidencia de que las erupciones aumentaron después del impacto. La combinación de un asteroide y erupciones volcánicas masivas simultáneas pudo haber sido la razón por la que la extinción fue tan total. Algunos científicos los llaman el 1-2, que acabó con los dinosaurios. El asteroide fue el golpe inicial. Los volcanes fueron la hemorragia que lo mató todo. 17. El límite KPG es visible en la roca. En muchos lugares del mundo es posible ver físicamente el momento del impacto en el registro geológico. Se llama límite Cretácico-Paleógeno, antes conocido como KT. Es una delgada capa de arcilla de apenas unos centímetros de grosor que separa los sedimentos con fósiles de dinosaurios de los sedimentos sin ellos. Esa capa contiene iridio, cuarzo de choque, espinelas de níquel y carbón de los incendios globales. En México, en varios sitios geológicos, es posible tocar con los dedos el momento exacto en que el mundo cambió para siempre. Una línea de unos centímetros que separa dos eras. 16. Las aves son dinosaurios supervivientes. Cuando decimos que los dinosaurios se extinguieron, no es completamente cierto. Los dinosaurios no avianos sí se extinguieron, pero los dinosaurios avianos, los ancestros directos de las aves modernas, sobrevivieron. Todas las aves que existen hoy son dinosaurios que cruzaron el límite KPG. Un gorrión, un colibrí, un águila. Todos son dinosaurios en términos filogenéticos estrictos. El impacto de Chicxulub no borró a todos los dinosaurios. Solo borró a los que no tenían alas. Los que podían volar sobrevivieron. La moraleja geológica es que la movilidad y la adaptabilidad son la diferencia entre la extinción y la sobrevivencia. 15. Los cocodrilos también cruzaron el límite. Los cocodrilos modernos son casi idénticos a sus ancestros del Cretácico. Sobrevivieron el impacto de Chicxulub con mínimas modificaciones evolutivas. Lo que hace que esto sea aún más impresionante es que los cocodrilos son poiquilotermos, es decir, necesitan calor externo para regular su temperatura. Durante el invierno de impacto, con el sol bloqueado y las temperaturas globales en caída libre, los cocodrilos deberían haber sido de los primeros en morir, pero no murieron. Los científicos creen que algunos sobrevivieron en fango y agua poco profunda, en un estado similar a la hibernación, aguantando la oscuridad y el frío con metabolismos extraordinariamente reducidos. 14. Las ranas también sobrevivieron y eso es un misterio. Los paleontólogos Robert Bakker y otros investigadores señalaron un problema con la teoría del impacto como causa única de la extinción. Las ranas son extremadamente sensibles a los cambios ambientales. Son los primeros organismos que desaparecen cuando un ecosistema se desequilibra. Si el impacto de Chicxulub fue tan devastador como se afirma, las ranas deberían haberse extinguido, pero sobrevivieron. Ese dato sigue siendo uno de los argumentos que algunos científicos usan para cuestionar que el impacto fue la única causa de la extinción masiva. Las ranas son el comodín incómodo de la paleontología del Cretácico. 13. El cráter podría ser patrimonio mundial. El gobierno de México ha impulsado ante la UNESCO la nominación del cráter de Chicxulub como Patrimonio de la Humanidad. La lógica es impecable. No existe otro lugar en el planeta donde se pueda estudiar con tanta riqueza de detalle el evento que cambió el curso de la evolución de la vida en la Tierra y que directamente hizo posible el surgimiento de nuestra especie. El cráter no es solo una curiosidad geológica, es el origen indirecto de la civilización humana. Que esté en México lo convierte en uno de los sitios más importantes de la historia del planeta. Entero. 12. El Museo del Meteorito está en Progreso. En el puerto de Progreso, Yucatán, existe el Museo del Meteorito, dedicado específicamente al impacto de Chicxulub. Y en el propio pueblo de Chicxulub Puerto,
existe el Sendero Jurásico, un espacio interactivo donde visitantes de todas las edades pueden conocer la historia del impacto y sus consecuencias. También existe el Museo de Ciencias del Cráter Chicxulub dentro del Parque Científico y Tecnológico de Yucatán. A diferencia de lo que pasa con muchos sitios de importancia científica mundial, Yucatán ha hecho un esfuerzo real por difundir y hacer accesible la historia de Chicxulub a la población local y a los turistas. 11. Los sedimentos del cráter contienen la historia del clima global. Los núcleos de sedimento extraídos dentro del cráter son una biblioteca paleoclimática de primer orden. Cada capa de sedimento corresponde a un periodo de tiempo específico y contiene información sobre la temperatura del agua, la composición química del océano, los organismos que vivían en ese momento y los cambios climáticos que ocurrieron. Al leer esos núcleos de roca hacia arriba en el tiempo, los científicos pueden reconstruir cómo se recuperó el clima de la Tierra después del impacto. Es información directamente relevante para entender cómo el planeta podría responder a crisis climáticas futuras. 10. Los cenotes de Yucatán son los mejores del mundo por el cráter. La fractura circular del terreno causada por Chicxulub no solo creó los cenotes, creó los mejores cenotes del mundo. La estructura específica de la roca fracturada permite que el agua de lluvia se filtre con una eficiencia extraordinaria. Esa filtración produce un agua extremadamente limpia y transparente. La caliza actúa como filtro natural. El resultado son aguas de visibilidad de hasta 30 metros, temperaturas estables todo el año y sistemas de cuevas subacuáticas de una complejidad y belleza únicas en el planeta. Cada vez que un turista se zambulle en un cenote yucateco, está nadando en las consecuencias de un asteroide. 9. La industria petrolera de Yucatán también es herencia del cráter. Los sedimentos acumulados dentro y alrededor del cráter de Chicxulub durante 66 millones de años tienen una capacidad extraordinaria para almacenar hidrocarburos. Los mismos geofísicos de Pemex que descubrieron el cráter en 1978 estaban precisamente buscando petróleo. No lo encontraron donde esperaban, pero sí entendieron que la geología del cráter había creado condiciones favorables para la acumulación de hidrocarburos en la región circundante. Esa cicatriz del asteroide que mató a los dinosaurios también creó condiciones para la formación del petróleo que extraemos hoy. 8. El impacto cambió la posición de Yucatán. En el momento del impacto, hace 66 millones de años, la península de Yucatán no tenía la forma ni la posición geográfica actual. Toda la región estaba sumergida bajo un mar poco profundo. No existía la península tal como la conocemos. El relieve actual de Yucatán, su planicie calcárea, su forma de plataforma emergida del mar, es el resultado de millones de años de sedimentación, actividad tectónica y cambios del nivel del mar que ocurrieron después del impacto. Yucatán, en cierto sentido, emergió del mar que fue testigo de la catástrofe. 7. El asteroide viajó durante millones de años antes de llegar. El asteroide de Chicxulub no se formó de repente en el espacio cercano a la Tierra. Viajó por el sistema solar durante millones de años antes de que su trayectoria lo pusiera en curso de colisión con nuestro planeta. Algunos estudios sugieren que podría haber sido parte de la familia de asteroides Baptistina, aunque análisis más recientes han cuestionado ese origen. Lo que sí es seguro es que fue un objeto del cinturón de asteroides cuya órbita fue perturbada hasta ponerlo en trayectoria de impacto con la Tierra. El destino del planeta se definió millones de años antes en una zona de colisiones, del cinturón de asteroides. 6. Los mayas vivieron encima del cráter sin saberlo. Desde hace al menos 3000 años, civilizaciones mayas construyeron ciudades, pirámides, observatorios y sistemas de agricultura sofisticados directamente sobre la geología creada por Son Chicxulub. Los cenotes fueron sagrados para los mayas, que los usaban como fuentes de agua dulce y como sitios de ritual religioso. Los usaban sin saber que eran la huella circular de un asteroide. Los chultunes, cisternas excavadas en la roca calcárea para almacenar agua de lluvia, también son posibles gracias a la porosidad específica que el impacto indujo en la caliza yucateca. La civilización maya se construyó sobre las consecuencias de una extinción masiva. 5. Los científicos usan a Chicxulub para entender otros planetas. La Luna, Marte y Mercurio están llenos de cráteres de impacto. La mayoría no tienen erosión ni agua que oculte su estructura interna, pero tampoco tienen científicos que puedan estudiarlos en persona. Chicxulub es el único cráter grande en la Tierra, suficientemente bien conservado para revelar su estructura interna completa.
Por eso sirve como modelo de referencia global para interpretar los cráteres que vemos en el resto del sistema solar. Estudiar México es, literalmente, estudiar el universo. 4. La velocidad de la extinción fue de días, no milenios. Jaime Urrutia Fukugauchi, investigador emérito del Instituto de Geofísica de la UNAM, señala que los núcleos de perforación del Golfo de México muestran que la capa de Gea, material fundido por el impacto, aparece directamente sobre los sedimentos del Cretácico, casi sin transición hacia el Cenozoico. Eso sugiere que el colapso ecosistémico ocurrió en días o semanas, no en siglos. Fue la extinción más rápida de las 5 masivas que ha sufrido el planeta. En términos geológicos, fue casi instantánea. 3. Podría haber un segundo cráter relacionado. Algunos investigadores han especulado con la posibilidad de que el asteroide de Chicxulub no viajara solo. En el cinturón de asteroides, los impactos entre objetos pueden crear fragmentos múltiples que viajan en trayectorias similares. Hay cráteres de impacto en otras partes del planeta, como el cráter Voltish en Ucrania, que tienen edades similares al de Chicxulub. Si múltiples fragmentos del mismo objeto original impactaron la Tierra casi simultáneamente, eso explicaría aún mejor la magnitud de la extinción. La teoría del impacto múltiple no está confirmada, pero tampoco ha sido descartada. El asteroide pudo haber llegado con compañía. 2. El nombre del pueblo sobrevivió al olvido del cráter. El nombre Chicxulub sobrevivió miles de años en la tradición maya como nombre de un pequeño pueblo de pescadores en Yucatán. Los pescadores que vivían ahí no tenían idea de que ese nombre marcaba el sitio más importante de la historia geológica de la Tierra. Décadas después de que Penfield y Camargo detectaron la anomalía en 1978, el pueblo seguía siendo un lugar desconocido. Hoy ese nombre se pronuncia en universidades de todo el mundo. Un pueblo de pescadores yucatecos resultó ser el centinela involuntario del secreto más grande del planeta. 1. Chicxulub es la razón por la que tú existes. Toda la historia humana, cada civilización, cada persona que has amado, existe porque hace 66 millones de años un asteroide impactó en lo que hoy es Yucatán. Sin ese impacto, los mamíferos habrían seguido siendo criaturas marginadas. Los primates no habrían evolucionado. El Homo sapiens no habría existido. México no existiría. Tú no existirías. El lugar más letal de la historia de la Tierra es también el lugar de tu origen indirecto. Eso es Chicxulub, eso es Yucatán y eso es México. Si llegaste hasta aquí, significa que eres exactamente el tipo de persona que merece seguir descubriendo la geografía de México. Dale like a este video y suscríbete al canal para que no te pierdas ni un solo dato de nuestro país. Hay un video esperándote en pantalla ahorita mismo. Nos vemos en el siguiente.